damos la más cordial bienvenida a tu programa Embajadores de Dios, de Dios, de Dios. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro nuevo episodio de Embajadores de Dios, que siempre decimos que estamos aquí solamente por la gracia y por la bendición de Dios y la misericordia de Dios que nos permite participar en la belleza de su reino. Así que hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Claudia Adame. Es mexicana de nacimiento, pero me dice que creció en los Estados Unidos y que su español es tan hermoso porque es del cielo, Claudia. Claudia, bienvenida. Sí, muchísimas gracias, hermana. Es de verdad es una bendición estar con ustedes esta noche. Bueno, no dije cuál era la posición de Claudia. Claudia es vicepresidenta ejecutiva de movilización global hispana de la organización E3 Partner. ¿Sí? Nombre grandísimo, con una labor grandísima, y de eso vamos a estar conversando de qué es E3 Partner. Pero primero, siempre trato de decirme que mi invitado me diga cómo llegó a Cristo, porque si no tenemos ese paso claro, como vamos a hablar después de nuestro desarrollo como hijas y embajadores de Dios. Dime, Claudia, ¿cómo fue que llegaste a Cristo? Sí, claro, es una bendición poder compartir la historia. Yo, desde muy niña, yo sentía que Cristo era mi mejor amigo y siempre Él ha sido parte de mi vida. Pero cuando tenía 18 años, yo regresé de la universidad un fin de semana a la casa de mis papás, y ese fin de semana, el domingo, estaba el pastor con su familia, estaban ahí almorzando con nosotros. Después del almuerzo estuvimos en el patio un rato, y el pastor Kenny me explicó, utilizando la Biblia, o sea, la palabra de Dios, cuál es la verdad de no solamente poder conocer acerca de Dios, sino conocerlo personalmente. Y ahí es como empezó a explicarme que Cristo efectivamente murió por mis pecados y que Él podía ofrecerme ese perdón y también darme la vida como Dios quiere que viva, y también, claro, tener la vida eterna con Él, pero hacer una diferencia aquí en este mundo. Yo regresé a la universidad después y lamentablemente no tuve la oportunidad de ser discipulada hasta varios años después. Entonces, por eso yo creo que este ministerio de E3 Partners se enfoca en la evangelización, pero también el discipulado. O sea, cuando una persona acepta a Cristo, inmediatamente queremos que ellos aprendan a leer la Biblia, aprendan cómo orar y escuchar la voz de Dios. Pero ya va, te me fuiste muy rápido para allá adelante. Exactamente, sí, Dios nunca pierde oportunidad de ayudarnos a crecer. Ok, perfecto, eso es lo que vamos a hablar. Pero en ese momento ya, pero tú me dijiste, ¿creciste cristiana? ¿No creciste cristiana? ¿Sabías siempre que Cristo te estaba llamando? ¿Así lo sabías cuando pequeña? Bueno, eso pasó, era parte de un grupo de la iglesia que tuvimos, mis amigos o las otras personas de mi grupo, tuvimos oportunidades de ir a Honduras en un viaje de misión. Entonces, yo creo la decisión de poder servir a Dios así tiempo completo, la obra de su reino, es algo que Él puso en mi corazón desde muy chiquita. Pero durante ese viaje a Honduras es cuando confirmó. Estábamos haciendo un drama y en el parque para compartir el evangelio, y durante ese drama a mí me tocó levantar la cruz de Cristo. Wow. Y uno de los hermanos empezó a cantar alabanzas así, en una voz baja, y después fue más alto, más alto. Y cuando él subía el volumen de su voz, yo subía la cruz. Y entonces también parte del drama estaban los otros amigos del grupo, y cuando escuchaban la voz de Dios, empezaban a dejar sus cargas, el pecado, y se acercaban más y más a Dios.
Y cuando estuvo el punto que levanté la cruz de Dios hasta lo más alto que pude, es cuando yo recibí el llamado. Sentí como algo, un amor y un calorcito así bellísimo, y entendí que Dios me estaba llamando. Wow. Me pongo un poquito llorona de la emoción, pero que me estaba llamando a hacer lo mismo, levantar la cruz, levantarlo a Él, para que las personas puedan verlo, puedan escuchar su voz y así dejar sus cargas del pecado y seguirlo. Qué lindo. Además, es válido que si quieres llorar, llora. Este programa, Bueno, gracias. el Espíritu Santo te está diciendo que tienes que llorar, déjese correr, no reprima nada, exprésese tal cual siente en su corazón. Ay, gracias, hermana, sí lo haré. Así es, sí, no se sienta cohibida. Si eso es lo que tiene en su corazón, exprese lo que, además, eso es lo hermoso, que está en vivo, pues, y que es humana, y que está allí, que está sintiendo. Qué lindo. Y entonces allí arranca y se entrega, y de ahí viene todo su convicción absoluta de que va a servirle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué edad tenías, Claudia? En ese instante tenía 19 años. Y perdón, hermana, si me permite un poquito más. Después de eso, empecé a preguntar, pues, ¿cómo hago ¿cómo empiezo? Y para mí, yo empecé con una oración muy sencilla. Ok. Que todos los días, me acuerdo, entraba a la carretera para ir al trabajo y la oración era: Señor, ayúdame a compartir el evangelio con los demás de la mejor manera que pueda. O sea, en ese momento yo no sabía ni dónde empezar, pero sabía que era un llamado. Y entonces ahí Dios fue dándome oportunidades para primero personalmente compartir el evangelio, y después ahora vemos la grandeza del amor y su fidelidad, que no solamente comparto yo directamente, pero ahora yo soy parte de capacitar a otros que hagan lo mismo, y el equipo que yo sirvo ahorita en E3, capacitamos a las iglesias para que salgan cientos y cientos de personas a compartir el evangelio aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo. Entonces, como dice su palabra, él contestó esa oración inmensamente más de lo que yo esperaba. Sí, porque tenemos que decir que Claudia tiene 26 años trabajando con E3 Partner, que es impresionante, o sea, una vida dedicada completamente a la evangelización. Pero cuéntanos a los que nos están escuchando qué es Tres Partner, porque por supuesto yo tuve que investigar qué era Tres Partner porque vengo hace rato trabajando con el Tres Partner, ¿verdad? Y con Rosita, tu asistente, que ha sido abierto esa puerta divinamente. Saludos a Rosita que está ahí, ¿verdad? Que también Dios la bendiga grandemente por el trabajo que está haciendo. Cuéntanos qué es Tres Partners para que los que están escuchando sepan, porque invité mucha gente a que escuchara esto porque quiero seguir también esa línea que Tres Partners está usando, que me parece que es fundamental, de eso que estás hablando, de ir más allá, como Papá Dios en su palabra nos dijo. Explícame, ¿qué hace Tres Partners esencialmente? Claro que sí. Bueno, E3 Partners somos una organización de plantación de iglesias. Servimos a líderes cristianos aquí en los Estados Unidos y en más de 90 países alrededor del mundo. El nombre E3 viene de las tres Es. Representan equipar, evangelizar y establecer. Somos una organización que apoya a otras iglesias, a las iglesias, apoya a los hermanos líderes cristianos a establecer nuevas iglesias. Ajá, cuando hablas de equipar, el segundo, equipar, evangelizar y establecer. Ajá. Exactamente, sí. Explícame cada uno de los pasos un poquito más. Sí, bueno, nuestra misión es equipar al pueblo de Dios para evangelizar a su mundo. Entonces, equipar es, empezamos con lo más básico: cómo compartir tu historia, cómo compartir, como decimos, tu testimonio en una manera breve, que la gente pueda ver que Dios ha cambiado nuestra vida
pero que no sea de 30 a 40 minutos porque así se pierde la conversación. Nosotros, cada uno tenemos un testimonio increíble, podemos pasar horas, ¿verdad? Pero lo que queremos es equipar a las personas para que tengan un testimonio breve, inmediatamente después de eso poder pasar la mayoría del tiempo compartiendo el evangelio. Entonces, equipar para que puedan compartir su testimonio breve, puedan compartir el evangelio en una manera fácil y reproducible, y también equipar para empezar el discipulado con estas personas y se formen ahí estudios bíblicos, iglesias simples, pero iglesias también que son sanas, transformadoras y que se multipliquen en su propia comunidad y a través de todo el mundo. ¿A cuántas iglesias han ayudado? ¿Tienes alguna estadística en Latinoamérica? Por decir Latinoamérica porque estás encargada del mundo hispano ahorita, o si sabes más datos sobre eso, ¿tienes algún dato más o menos de cuántas iglesias han ayudado? Yo sé que en Venezuela, por ejemplo, por eso es que yo conozco a A-Tree Partners, porque tienes alguna persona, un pastor que se llama Julio, y no recuerdo ahorita el apellido, ¿verdad? Pero Julio trabaja en San Cristóbal y es amigo de la Fundación Gosen con la que venimos trabajando. Están siendo discipulados por Julio. Y entonces, por eso es que conozco A-Tree Partners, pues. Entonces, ¿tienes idea de cuántas iglesias han plantado o alguna estadística tienes? Bueno, no específicamente de Latinoamérica, y también la obra que Dios me permite hacer y a mi equipo es la comunidad hispana alrededor del mundo. Entonces sería Latinoamérica, Estados Unidos, Egipto, en muchas partes del mundo que hay comunidades hispanas. Lo que sí sé es que el año pasado, por gracia de Dios, nos utilizó para empezar más de 89,000 nuevas iglesias. Eso sí lo tengo aquí de memoria. 89,000 iglesias hispanas alrededor del mundo donde ustedes ayudan a establecerse, ¿es así? Así, perdón, gracias por aclarar. 89,000 iglesias hispanas de habla inglés, hindú, árabe. Entonces, esa es de todos los idiomas en todas las culturas en que nosotros trabajamos. Entonces, no tengo los números específicamente de los hispanos, pero es buena tarea. Me gusta esa pregunta. Pero está bien, y eso nos da una dimensión del trabajo de ustedes. 89,000 iglesias es una gran labor, y eso es eminentemente aplaudible, pues, de la labor que ustedes están haciendo. Ayudar a los pastores a implementar todo este proceso de las 3E, ¿verdad? Me parece maravilloso. ¿Dónde viene esta idea de hacer esta organización? ¿De quién? ¿Dónde surge? Tiene muchos años, ¿no? Porque si tú tienes 26 ahí, ellos tienen muchos más años, ¿verdad? Sí, el ministerio cumplió 36 años, va a cumplir 37 en octubre. Entonces ya tenemos 36 años de colaborar con las iglesias, y el ministerio está aquí en Dallas, empezó en Dallas, pero nuestro primer proyecto fue en la Ciudad de México. Entonces tenemos las raíces de servir a los hispanos desde el primer proyecto, y eso pasó porque un pastor de Oklahoma fue a ayudar a uno de sus mejores amigos ahí en la Ciudad de México a capacitarlos a evangelizar, y tuvieron una cosecha tan grande que el pastor dijo, pues no van a caber en mi iglesia, entonces vamos a empezar una nueva obra. Y desde ahí vino la visión de no solamente evangelizar, sino discipular, plantar iglesias y capacitar a otros para hacer lo mismo. Ay, impresionante, admirable, bellísimo trabajo. ¿Y cuál ha sido el gran reto? ¿Y cuál ha sido la gran dificultad? Si te pregunto de A-Tree Partners, si lo miras así globalmente, ¿cuál ha sido el gran reto de A-Tree Partners? Sí, fíjate, hermana, el mayor desafío para nosotros ha sido de mantenernos enfocados en la misión original de plantar iglesias.
como se imaginan todos los que están escuchando, hay tantas formas excelentes de servir a las personas en todo el mundo y las necesidades son muchísimas. Entonces, en alguna ocasión hemos creado iniciativas que van más allá de nuestra misión de plantación de iglesias, y aunque sí pudimos ayudar a muchas personas, nos dimos cuenta que es mejor colaborar con otros ministerios para juntos poder ayudar en esas situaciones. O sea, si una aldea en África necesita agua, entonces nosotros no somos expertos en esa situación, pero sí hay otras organizaciones. Entonces hemos aprendido que cada organización, cada iglesia, cada ministerio tiene un llamado específico, y de vez en cuando, claro, queremos ayudar en otras maneras, pero es mejor colaborar con el cuerpo de Cristo, porque cada uno de nosotros como hermanos, como seguidores de Cristo, pero también como en ministerios, tenemos un llamado, una especialización, y así colaborando juntos podemos hacer más y lo podemos hacer mejor. Entonces el desafío ha sido de mantenernos enfocados en la misión original de plantar iglesias. Amén, qué bonito. Y además, lo hermoso es cómo conjugamos esfuerzos entre uno y los otros y nos ayudamos, pues. Y eso lo estamos, les cuento que eso lo estamos haciendo el Dador Alegre Foundation y Entry Partner, porque una de las focos fundamentales o el gran foco fundamental de el Dador Alegre es evangelizar a través de cajas llenas de los regalos que Papá Dios nos da. Pero por eso que nos vamos a unir en un proyecto donde Entre Partners nos va a discipular de cómo evangelizar con esa metodología, que tiene una metodología muy sencilla y que ya Claudia le explicó ahí bien lindo. Me parece que es un gran aporte y les agradezco enormemente esa capacidad de entender que podemos ayudar al prójimo. Llámese organización, llámese iglesia, llámese comunidad, aquí estamos Entre Partners para ayudar a los demás. Qué hermoso. Amén. Como desafío es muy lindo. ¿Y qué viene para Tres Partners? ¿Cuál es el mayor logro? ¿89,000 iglesias o qué más viene? ¿Cuál es el gran logro que pueden decir? Sí, pues el gran logro es que, bueno, somos organización internacional, ¿verdad? Y podemos imaginarnos, como trabajamos en tantos países, siempre hay algo que impacta la obra, ya sea eventos mundiales, políticos, desastres naturales, pandemia, lo que sea, pero el gran logro ha sido de seguir adelante y pedirle a Dios que nos ayude cómo superar estos desafíos para cumplir el llamado. También diría que yo veo, estando aquí 26 años, por la gracia de Dios, que cada uno de nosotros y la organización, lo más importante es permanecer fieles a Dios y a su propósito. O sea, todo lo que hacemos es para Él y por Él, y buscamos ser obedientes y darle toda la gloria al Señor. Entonces, no importa lo que estemos haciendo en ese momento, o qué proyectos, o lo que está pasando en el ministerio, pero lo más importante es que los líderes, los misioneros, permanecemos fieles a Dios y a su propósito, y todo lo demás no se compara con ese compromiso. Amén. Muy, muy importante mantener una columna vertebral inmovible, ¿no? Que permita no salirnos del foco y saber que este es el camino, ¿no? Porque con los años muchas cosas pueden pasar. Como vicepresidenta para ese mundo hispano, ¿ves en ese mundo hispano? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo dices, cuál es mi reto allí? ¿Cómo me inserto en todo eso? ¿Y cuál es mi compromiso como embajadora de Dios, trabajar en esos proyectos? ¿Qué me cuentas de esa parte? Sí, bueno, sabemos que los hispanos tienen un llamado muy especial y muy bellos en la Gran Comisión. La Gran Comisión es de ir a ser discípulos, ¿verdad?
y sabemos que tenemos mucho que ofrecer, ya sea nuestra cultura, nuestro compromiso con la familia, y eso son algo que podemos compartir. Pero muchos de nosotros estamos viendo y sabemos que Dios está utilizando a los hispanos en una manera muy especial. Usa a todos los hijos obedientes, ¿verdad? Pero hemos visto como las puertas están abiertas hasta para los hispanos ir a países árabes en que a veces los hermanos de Estados Unidos anglosajones no pueden ir por varios obstáculos. Entonces, nuestro trabajo específico es formar, liderar un equipo que se dedique a apoyar la movilización de los hispanos aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo para evangelizar, discipular, iniciar iglesias sencillas y ver la multiplicación del reino. Qué interesante, ¿no? Porque uno pudiera decir, bueno, los americanos están más dispuestos a eso, pero si cuando me dices eso, hago memoria en iglesias que he estado y donde muestran de la ventana 440, ¿verdad? Donde he visto pastores latinos decir, aquí estamos en Irán, por ejemplo. Sí. Hay pastores en Irán, ¿verdad? Protegidos y ellos no pueden decir más nada, pero están allí y trabajan y son hispanos y son, qué bonito, no sabía que esa parte era fundamental, que los hispanos estaban ahí avanzada con respecto a, vamos a decir, con otras culturas, pues, no vamos a decir más nada, pero qué hermoso. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que pasa eso? Que el hispano es el que está en la batalla del frente. Sí, yo creo que los hispanos tenemos el conocimiento de Dios con reverencia, ¿verdad? Nos damos cuenta que es un ser divino y tenemos ese respeto, esa reverencia a Dios. También yo creo que la manera de ver el mundo, ese compromiso de tener una familia, que se demuestre el amor en la familia, una cultura que es muy similar a los países en donde de la ventana 1040. ¿Verdad? Entonces, sabemos que esa semejanza es importante, pero yo creo que Dios tiene su plan y en este tiempo en donde vivimos, específicamente está llamando al pueblo hispano. Por las razones que he dicho son razones humanas, pero yo creo que hay una unción en el pueblo de Dios hispano para este tiempo y Dios está abriendo las puertas que no se han abrido a otros. Por ejemplo, una historia bellísima, tuvimos un equipo de hispanos que viajó a Egipto y a colaborar con unos misioneros de Estados Unidos, pero específicamente quisieron misioneros hispanos. Entonces tuvimos ese viaje para conectar con la comunidad hispana ahí, porque ellos estaban con esa estrategia de poder compartir el amor de Dios, poder compartir el evangelio con hermanos musulmanes, ¿verdad? Ahí que habían conocido. Entonces, las conversaciones se dieron muy fácil, en donde esa confianza, esa oportunidad que quizás cuando vienen de otra cultura no es tan fácil hablar con ellos, pero muy abiertos. Y hasta tengo, al fin de la semana, sí, claro, varios habían aceptado a Cristo, estaban queriendo discipulado, pero una de las cosas más bellas que vimos al fin de la semana, los hermanos hispanos estaban ahí en el parque y cientos y cientos de personas de Egipto, no puedo decir la ciudad, pero los hispanos estaban
alabando a Dios. No sé si algunos de ustedes puedan conocer la canción Será la llena tierra de su gloria, que dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Y hablando que Cristo es la vida, y todo eso se veía que los hispanos estaban adorando a Dios y ese video vemos a los árabes, a los musulmanes, aunque no entendían las palabras, ese gozo, esa unción se contagió. Entonces estaban ahí cientos y cientos de personas, pues ahí, ¿verdad? Disfrutando de esa presencia de Dios que después ya ellos pudieron explicar. Entonces, eso pasó en abril, algo muy recién. Qué bonito, qué bonito, qué bonito saber. Yo sí creo que los hispanos fluimos, somos amistosos, somos frescos, menos protocolares, ¿verdad? Porque, bueno, porque por eso, por la crianza, por la cultura, fluimos rápidamente. Exactamente, sí, esa alegría natural que tenemos que se contagia y podemos demostrar el carácter de Dios en todo lo que hacemos, a la amabilidad, el respeto a otros y efectivamente, lo que está diciendo usted, que es algo que Dios está utilizando. Y eso mismo lo puedes ver, eso lo estás viendo en los países árabes, lo puedes ver en Latinoamérica, o sea, los latinos estamos haciendo misiones en nuestra Latinoamérica, hay una apertura frente a hacer iglesias, a implantar iglesias en Latinoamérica. Absolutamente, estamos apoyando a iglesias en varios países de Latinoamérica y ya sea, tenemos equipos de voluntarios que van aquí de Estados Unidos o también el trabajo que los hermanos están haciendo directamente ahí en esos países. Los corazones están muy abiertos y sabemos que Dios utiliza todo para acercarnos a Él, ¿verdad? Y Latinoamérica, como en toda la historia del mundo, pero se ve mucho ahorita que hay mucho sufrimiento y la gente necesita esperanza. Entonces Dios está utilizando ese anhelo de la paz, de saber la verdad. Y eso abre los corazones al Evangelio. Y cuando ellos empiezan a leer por sí mismos lo que dice la palabra de Dios, como que no quieren parar, siguen leyendo la Biblia y es como si una persona ha estado en el desierto con una sed intolerable y recibe un vaso de agua así fresco. Entonces estamos un hambre hasta desesperado de la presencia de Dios y como muchos latinos tienen esa fundación de la palabra de Dios, de la reverencia a Dios, cuando explicamos el Evangelio, que es por medio de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, que podemos recibir a Cristo y recibir la vida eterna, es un paso muy natural. Qué lindo, qué bonito. Ajá. Ya estuvimos en la 440, ya estuvimos en Latinoamérica, ahora vamos a mirar al mundo globalmente. Ante tanto conflicto, ante tanta situación terrible, ante este mundo que sabemos por donde quiera que miramos, ¿verdad? Hay una problemática. ¿Cuál es el reto de Tres Partners en este momento? ¿A qué están llamados ustedes? ¿Qué les dice todo ese conflicto? Tenemos que arremeter más, tenemos que buscar más gente, tenemos que hacer, porque me llama eso también vi, y hago aquí un pie de página, ¿cuántas misiones tienen ustedes? Oh, viajes misioneros, estaba asombrada cuando vi en la website los misioneros que hay, impresionante, para cualquier parte del mundo tienen trabajo, viajes misioneros, ¿no? Bueno, te puse dos cosas ahí en el... Tú barajéalas. Sí, bueno, algunas personas dicen, wow, estamos viviendo en una etapa del mundo que mucho sufrimiento, mucho conflicto y efectivamente, pero eso ha sido siempre parte de la historia del mundo. Y una de las cosas que yo estaba repasando es el nacimiento de Jesús.
Vimos que pues, hace más de 2000 años Jesucristo nació en una etapa en donde estaban el gobierno romano, ¿verdad? Que muy soberbio, de muy difícil de vivir en esa, muy dura, la vida muy dura y el gobierno muy cruel, porque el dominio romano en esos tiempos era muy cruel. Entonces, el mismo conflicto que vemos hoy a ese nivel, lo vemos en la historia, ya sea en los tiempos que Cristo nació, en los tiempos de Abraham. Entonces, lo que sí vemos es que las puertas están abiertas y ahorita vemos la unción de Dios en todas partes del mundo. Hace unas semanas estuvimos en el sur en California y hay un movimiento de jóvenes que están plantando iglesias ahí en las casas, iglesias sencillas, en donde ellos están compartiendo el evangelio con otros jovencitos y están abriendo la palabra de Dios y apoyando a una niña, por ejemplo, que tenía muchos problemas. Abrieron la palabra de Dios, empezaron a orar por ella. Entonces lo vemos aquí en Estados Unidos, lo vemos en la India, lo vemos en Sudán, lo vemos en el Medio Oriente, en África. Entonces para nosotros la oración siempre, todos los días, a las 10 de la mañana, 10 con 2 minutos, 10:02, pedimos a Dios que mande obreros. Entonces, eso viene del libro de Lucas, capítulo 10, versículo 2, en que dice, la cosecha está lista, hay que orar al Señor de la cosecha para que mande obreros. Entonces, la gran necesidad son los obreros. Por esto ese ministerio de capacitar y ayudar a otros a reconocer que ellos también pueden capacitar, sigue la multiplicación, de ahí salen los obreros y los líderes. Pero sí tenemos mucho trabajo que hacer porque, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, imagínense, diferentes reportes, cuántos cristianos vivimos en Estados Unidos, hispanos o de otras culturas, pero es muy difícil de reconocer porque hay muchos estudios que dicen casi el 95% de nosotros, 95% de los cristianos que somos seguidores de Cristo aquí en Estados Unidos, 95% no compartimos la historia de Cristo, no compartimos el Evangelio. Entonces, imagínense si eso sería en reversa. Si 95% de nosotros estuviéramos compartiendo el Evangelio, ¿cómo cambiarían nuestras vidas? ¿Cómo cambiarían las familias? ¿Cómo cambiaría este país y este mundo? Entonces, lo más difícil y lo que oramos todos los días a las 10:02 es obreros para la cosecha. Ajá, y una pregunta, ¿y por qué a las 10:02? ¿Y es las 10:02 de donde? ¿De Dallas? ¿O las 10:02 donde te toque la vida? Las 10:02 de lo que te toque la vida. Ajá. Porque eso es basado en Lucas, capítulo 10, Okay. verso 2. Y todos nosotros tenemos aquí en nuestro teléfono, lo ponemos la alarma, y aunque estemos en juntas o en lo que sea, todos tenemos esa alarma. Ya si vivimos en California o Grecia o aquí en Dallas, y así estamos unidos en oración para obreros para la cosecha. Ay, qué lindo, ¿no? Qué bonita práctica, ¿no? Qué humana, qué sencilla. Y tan. Ahora imagínate vamos a decir la palabra, el batallón que hay orando a 0.2, ¿verdad? Pidiendo obreros para Cristo. O sea, ¿tú crees que es el mismo reto que tenía Jesucristo con el Imperio Romano? Es el mismo reto que tenemos nosotros. Por el mundo y predicar la palabra, es lo mismo.
Amén. Y la solución es lo mismo, es compartir la palabra de Dios, compartir su amor. Lo que yo digo es, necesitamos compartir su historia y demostrar su amor, porque las dos cosas son uh, es mucho importante poder hacerlo con amor, por amor, pero también poder ser claros y compartir el evangelio. Y cuando usted habla de entre partners, de una metodología sencilla, ¿cómo llegaron a esa metodología? Porque son 4 pasos que me dijiste, ¿verdad? Es una cosa muy sencillita, porque yo le decía a la gente que estoy invitando para que hagamos un curso con ustedes, es decir, uno sabe, si llegar y evangeliza a cualquiera, pero porque le puedo hablar de Cristo, ¿verdad? Pero si yo tengo como una metodología o una organización que me diga así sistemáticamente cómo hacerlo, es mucho más, fluiré más rápido, ¿verdad? Que puede ser que pase 2 horas diciéndole y puedo convencer y llevar a que la otra persona acepte a Cristo, ¿verdad? Pero si hay una metodología, me parece que a mí y dentro del proceso de nuestra organización creemos que, bueno, vamos a aprender esa metodología, pues. Sí, y lo bonito es que el evangelio es muy sencillo, es milagroso, es poderoso, pero es muy sencillo compartir el evangelio. Entonces, lo que hacemos es capacitar a las personas. También durante esa capacitación practicamos. Okay. Ahí mismo en esa capacitación, por ejemplo, si estamos 10 o 11 en esa capacitación, primero modelamos, o sea, así es como se hace. Después, los que están ahí practican. So, yo practico con Rosita o para así poder ponerlo en marcha, porque muchas veces escuchamos y aprendemos, pero es conocimiento y no lo ponemos en práctica. Entonces, lo que hacemos nosotros, muy sencillo, porque queremos que la persona pueda hacerlo inmediatamente. También todo es basado en la Biblia. Lo vemos, claro, el Evangelio, la vida de Cristo. También vemos el ministerio de Pablo, de plantación de iglesias, y seguimos ese modelo. Entonces, lo que hacemos, y Dios está utilizándolo para levantar líderes, es modelamos, pero también lo hacemos en una manera donde la siguiente capacitación le invitamos a esa persona a que lo haga con nosotros. Entonces, modelamos, asistimos a esa persona, después esa persona capacita sin nosotros y después ya están listos para capacitar. Pero para nosotros es importante mantenerlo sencillo para reproducir. Lo que yo digo, hay muchas maneras de compartir el evangelio, todo basado en la palabra de Dios. La manera más efectiva de compartir es la que verdaderamente usamos. O sea, yo puedo aprender una muy increíble y un poquito complicada, muchos versos de la Biblia, gloria a Dios. Pero si no la utilizo, si no la pongo en práctica, no le va a servir a nadie. Entonces, por eso tratamos de hacer una manera muy sencilla, que puedan practicar, y después seguimos ese paso hasta varios meses, hasta que ellos también puedan capacitar a otros. Qué bueno, qué lindo. Estoy anotada para ese curso. Estoy anotada para que me enseñen cómo es exactamente. Ya afinaremos ese punto, ¿verdad? Sí. Cuando plantan una iglesia, ustedes ayudan a plantar una iglesia, ¿verdad? Sí, gracias por aclarar. Nosotros no serían iglesias de E3 Partners, ¿verdad? Sería, por ejemplo, capacitamos a una iglesia en McKinney. Entonces, es esa iglesia que va a plantar otra iglesia, que plante otra iglesia, que plante otra iglesia. Entonces, nosotros apoyamos a esa iglesia o a esos hermanos a plantar esas iglesias. Qué bonito. Dios bendiga esa gran obra de Tres Partners.
Bueno, te voy a cambiar a otro plano. Sí, claro. De trepanes, pero te veo una mujer, por supuesto, entregada a Dios. Y si yo te preguntara, cuéntame, hay una cosa que a mí como cristiana anhelo. En estos días lo conversaba con una amiga y me decía, pero ¿y por qué? Y bueno, no sé, eso es lo que tengo en el corazón y quieres que te diga. Un encuentro sobrenatural con Dios. Y ahora, tengo muchos años, yo escucho mucho y hay gente que tiene encuentros de manera sobrenatural. ¿Has tenido, ahorita un poco que sentiste un calor, pero has tenido un encuentro cuando tú dices, sí, aquí está la presencia de Dios, yo sé que es Dios y tengo certeza que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Tienes algún testimonio de eso? Sí, gracias por la pregunta. Yo diría que hay dos cosas que considero las las mejores experiencias espirituales con Dios. Una es mi salvación, porque es cuando el hombre no puede tocar mi corazón como lo hizo Dios, ni las palabras. Claro, la palabra de Dios es parte de quién es Dios, es el carácter de Dios. Pero ese momento de la salvación fue ese encuentro espiritual que yo lo marco como el mejor. Y también la otra ocasión fue el llamado al ministerio, que sentí la presencia de Dios, me indicó por medio de ese drama exactamente lo que iba a hacer. Pero más de allá, yo diría que cada vez que estoy adorando a Dios, siento esa experiencia es sobrenatural porque es una comunión con Dios. También cada vez que leo su palabra es como leer una carta de amor, es una experiencia sobrenatural que el hombre no puede tocar mi corazón como lo hace la palabra de Dios. Y también cada vez que comparto su historia con otros, no hay cosa tan bella como ver que una persona escucha la voz de Dios por medio del Espíritu, por medio de la palabra de Dios, y se da cuenta del amor inmenso que Dios tiene y se da cuenta que pueden tener esa seguridad de la vida eterna con Dios, que es una pregunta que todos la hacemos un día. Entonces, eso para mí es lo más importante. Claro, trabajando y sirviendo en muchas partes del mundo, en ciertos países, en ciertas ocasiones, se ve la obra de Dios en maneras más significantes y no es porque Dios no está haciendo milagros, pero es porque las personas en esos países dependen completamente de Dios y Él demuestra su presencia en maneras de que ellos puedan pues tener esa seguridad. Una historia bellísima también. Muchas veces yo cuando leo la Biblia he visto que los milagros de Jesucristo siempre eran para abrir el corazón al Evangelio. Y una de las veces trabajando, yo creo que fue mi segundo viaje de misiones, estaba trabajando en la Ciudad de México, ahí en las afueras, y estuve con un pastor jovencito, con su esposa, que estaban tratando de abrir una iglesia. Y fuimos a evangelizar, éramos 3 en este equipo, teníamos como 20 voluntarios, pero fuimos a una casa y una jovencita nos dejó entrar, muy amable, compartimos el evangelio, después oramos por ella y la esposa del pastor, una jovencita, dijo, siento que necesito orar por toda la familia. Entonces estábamos ahí reunidos, ella haciendo oración y pues Dios tocó mi corazón de abrir los ojitos y ver de distancia a un señor ya de mayor edad que venía poquito a poquito, muy lentamente, caminando hacia nosotros. Y durante esa oración sentí un calorcito así bien bello. Y la hermana terminó la oración y dijo, quiero compartir el evangelio con tu abuelito, ¿está bien? Y la jovencita de que estaba ahí en la casa dijo,
no, él hace mucho ya no escucha, no habla y ya ni nos reconoce. Pero esta esposa joven del pastor dijo, como quiera, quiero hacerlo. Entonces ella se acercó a él y con mucha ternura compartió el evangelio. Y cuando ella compartía ciertas partes de la historia de Cristo, el señor mayor, el abuelito, Ajá. sí, la empezó a mirar directamente a los ojos y fue una conexión divina que él escuchó, así como vemos en la Biblia que Jesús le dice a Pedro, tú no escuchaste esto del hombre, sino vino directamente del cielo, que yo soy el Mesías. Entonces vimos que ese fue un milagro físico y fue un milagro para que este abuelito pudiera escuchar el evangelio. Y pues claro, la nieta tenía 18 años, 17, se quedó asombrada. Y después de eso, ya volvió el abuelito a la misma situación. Entonces es como que Dios abrió una puerta de hierro para que ese abuelito pudiera escuchar el evangelio, entenderlo, tomar su decisión, recibir esa vida tan eterna y después se cerró. Entonces ese fue un ejemplo que yo sí, lo que veo en la Biblia es que los milagros, esa presencia sobrenatural, siempre es para poder acercar a las personas al Evangelio. Qué lindo testimonio. Impresionante, ¿no? Impresionante, Uh-huh. porque realmente la tendencia es que si estás viejito, te saco, no entiendes, no importa. No, Dios está buscando a todos, ¿no? No quiere que nadie se pierda, ¿no? Entonces, así no entiendas, así tengas Alzheimer, así tengas lo que sea, ¿verdad? Uh-huh. Y qué bonito testimonio, muy lindo. ¿Esa es la única así que grande que te ha pasado? Oh, hay muchísimas. Sí, también de la mano de protección. Hemos tenido, pues, como viajamos en todo el mundo, imagínense, por 26 años siempre, a veces Dios nos deja ver, a veces me ha dejado ver su mano de protección. Yo sé que hay muchísimas más veces que Él me ha protegido, pero a veces sí me ayuda a saberlo para confirmar su amor y para, yo creo, alentarme a seguir adelante, especialmente a lugares en donde mucha gente no se siente capaz de ir por el peligro, pero sí, hemos visto en muchas veces cosas sobrenaturales porque Dios lo hace. Gente que Dios sana y tenemos historias, ¿verdad? De milagros. Amén, amén, amén. En tu historial leí que el versículo que más ama, Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, barajemos esta cartita. Sí, ¿Cuál claro, es sí. lo que te llega al corazón y por qué es el que más ama? Me imagino que los amarás a todos, ¿verdad? Todos los versículos por tu amor a la palabra, por tu amor a Cristo, ¿verdad? Pero específicamente dices que ese es el que te impacta más. Explícanos. Sí, bueno, este versículo siempre me ha recordado que cualquier cosa buena viene del Padre. Las cosas sencillas, las cosas extraordinarias, todo lo podemos hacer para servir a Dios. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, sino verdaderamente es Dios que está obrando. Entonces, cuando recibí el llamado de ir a todo el mundo, quedarme a vivir en Estados Unidos con mi familia y todo, pero llevar el evangelio a todo el mundo y, y no sabía ni dónde empezar. Entonces sabía que si él me llamó, él me iba a fortalecer. Y te digo sinceramente que lo he vivido, pero también lo creo que cualquier cosa que Dios nos diga
que debemos hacer, Él ya tiene el plan. Él va a darnos su poder, su sabiduría, porque verdaderamente es obra de Él. Nosotros simplemente somos vasos de su presencia y su voluntad. Qué lindo. Eso me da fortaleza a mí también, ¿no? Me da testimonio de que uno está haciendo, que uno lo sabe que realmente lo hace para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? Pero que es un caminar donde a veces, por alguna u otra razón, ¿verdad? Pierdes el norte, te confundes un rato, ¿verdad? Dice, Señor, necesito X, ¿verdad? Y no lo veo en el tiempo que yo quiero, ¿verdad? No en el tiempo de Papá Dios, sino que yo lo quiero para mañana, y Papá Dios sabe que Él me tiene que darme cuando Él quiera y tenga disposición, ¿no? Entonces es muy lindo tener la certeza absoluta que todo lo voy a poder, no porque yo o el otro, no, es porque el poder está en Él, porque Él es el poder, porque Él es la omnipresencia, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y sencillamente, una palabra muy linda, un vaso, pues, vacíate, déjate llenar y te darán los caminos que ya están escritos, ¿no? La palabra misma dice, tengo buenas obras para que camines en ellas. Y bueno, ya están diseñadas, ya están, esos caminos están listos, solamente es un proceso de entrega absoluta ante eso, ¿no? ¿Sí? Amén. Tienes que agregar, no dime, ¿qué más agregaría? Estamos en el right track, dicen los americanos, así es. ¿Ah? Sí, efectivamente, sí. Y yo sé que a cada uno de nosotros Dios, bueno, nos da su palabra, pero es increíble para mí, es asombroso que Dios, siendo Dios, siendo rey, siendo creador de todo, que Él quiere una relación personal con cada uno de nosotros y por medio de su palabra nos habla. Yo la considero una carta de amor. Entonces, a veces en esa carta de amor hay ciertas cosas que tocan mi corazón profundamente. Toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ciertas cosas que, como Dios me creó, Él sabe que hay ciertas palabras de esa carta de amor que son muy importantes para mi vida. Ok. Mira, el final de estos programas siempre quiero que la gente encuentre esta belleza que tú y yo hemos encontrado en la vida, ¿verdad? Que es esta relación con nuestro Señor Jesucristo. Y que mucha gente cree que esto es un jueguito, que esto es un fanatismo, que es mentira, que esto no es la verdad, que esa es nuestra verdad, que no es la verdad universal, ¿verdad? Pero la paz y la belleza que veo en ti y el amor y la entrega, ¿verdad? Eso se logra a partir de esa relación, de esa conexión, de esa puerta de hierro que se abre, cualquier puerta, y que Él viene a nuestras vidas, ¿verdad? Y hay un antes y un después, definitivamente. Y mi pastor Calleiro, cubano, primero con quien llega a Cristo, me decía, nadie te puede negar tu testimonio. Amén. Sí. Tú viviste. Y yo sé perfectamente que Thais tiene un antes, X, Y, Z, en el fondo del mar, eso no le interesa a nadie. Papá Dios lo tiró al fondo del mar y tiene un después, que es a partir de Cristo y esta relación. Así que te invito a que con los micrófonos de embajadores de Dios hagas una clamación de fe para que cualquiera que nos esté escuchando acepte estos caminos tan hermosos que es el cristianismo. No porque el cristianismo como es Cristo, porque seguimos a Cristo. En estos días alguien me preguntaba, pero ¿cuál es la diferencia? No te enredes, es Cristo. Lo demás son cosas que el hombre ha creado, X, Y, no vamos a entrar para allá. Pero es Cristo, es seguir esa carta de amor que tú estás diciendo, pues. Hermosa, pues. Pues gracias por la oportunidad y a los que están escuchando, yo comparto con ustedes que a esa persona, Dios te ama
Dios te ama. Vemos en la Biblia, en Juan 3:16, uno de mis favoritos también. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios te ama y quiere que tengas esa vida eterna, de que estés con él. Dios al principio creó un mundo de belleza y nos creó para estar en su presencia. Y ese es el propósito, así podemos vivir. Pero nos alejamos de Dios y tratamos de vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Eso solo conduce al quebrantamiento, del que tratamos de escapar a través del éxito, a veces relaciones malas o incluso el alcohol o drogas. Entonces tratamos de arreglar esto por medio de nuestros propios esfuerzos, pero no podemos, porque el quebrantamiento en nuestro corazón y ese vacío que sentimos es la consecuencia del pecado, de estar separado de Dios. Pero lo bello es que Dios abrió un camino, y ese camino es a través de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Si nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, tendremos esa vida nueva que anhelamos aquí en esta tierra y tendremos esa nueva y eterna vida con Dios en el cielo. Y tendremos esa relación, esa belleza de tener esa relación con Dios. Entonces, si alguno de ustedes desea hacer esto, les pido que oren conmigo de la siguiente manera. Señor, sé que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Creo que Jesucristo fue crucificado por mí, que resucitó de entre los muertos. Hoy acepto a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Gracias, Dios, por aceptarme como tu hijo, como tu hija en tu familia espiritual. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. Amén. Entonces, esta oración fue un ejemplo de que estamos diciéndole a Dios, reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y le pedimos perdón. También estamos afirmando que creemos lo que dice en la palabra de Dios, que Jesucristo fue crucificado, murió y resucitó entre los muertos. Él vive y ofrece este perdón, esta vida eterna, pero un regalo hay que aceptarlo personalmente para disfrutarlos y poder vivir en esta relación con Dios, en este mundo y en el que viene. Si ustedes no están listos para poder hacer esta oración, tomar esa decisión, lo pueden hacer directamente con Dios, pero lo que yo les animo, hermanos y hermanas, es que Dios nos garantiza el mañana. Y no solamente eso, sino vamos de una existencia triste a una existencia de esperanza. Entonces, ¿por qué esperar? Si Dios está ofreciendo eso, entonces les animo que pasen tiempo con Dios. Y si tienen algunas preguntas aquí, la hermana, y yo sé que este ministerio puede ayudarles. Gracias, gracias. Bellísimo, bellísimo. Amiga Claudia, porque desde ahora eres mi amiga. Y a Rosita también, perdón, mil gracias por estar allí, mil gracias por compartir con nosotros. Y los que nos escuchan, si quieren ampliar más sobre E3 Partner, busquen la website y ahí está toda la información. Ok. Está en español, está en inglés, así que ahí pueden buscar toda la información. Es gratuita, es ayuda, es una bendición, ¿verdad? Para cualquier área dentro del proceso del cristianismo, ¿verdad? Amén. Y así que 1,000,000 de gracias y que Dios las bendiga grandemente. Muchísimas gracias, hermanas, y sabemos que Dios siempre está listo para escuchar a los que lo buscan.
Amén. Y bueno, a los que nos ven, que se suscriban al canal, humildemente les pido, ¿verdad? Que se suscriban al canal, no para mi gloria ni para mi honra, sino para seguir difundiendo la palabra de Dios, para escuchar a estos hombres de Dios, a estos embajadores de Dios que han entregado su corazón, su vida a Cristo. Eso no tiene precio, ¿verdad? Así que los invito a que se suscriban y bueno, cuando Papá Dios diga tenemos otro capítulo y así nos manejamos. Solamente cuando Dios abre una puerta, ahí buscamos un invitado, un embajador de Dios. Mil gracias por estar ahí. Dios los bendiga grandemente y que esta palabra, como dice Papá Dios, no regresa vacía, sino que va y hace la obra que tenga que hacer. Dios los bendiga, amados. Bendiciones.